bienvenidos a un nuevo capítulo de actualidad política aquí en TViNet junto a ustedes, ¿cierto? Junto a distintas autoridades. La contingencia y la actualidad no para en la región de los lagos, en la provincia de Osorno y por supuesto también en todo el país. Todos hemos sido testigos y hemos sido víctimas de alguna u otra forma por esta crisis que jamás pensábamos que iba a pasar, ¿cierto? No solamente en Chile, sino que también en el mundo. Crisis que ha afectado a los diversos sectores, principalmente al sector salud, ¿cierto? A nuestra salud, que es lo primordial. También al sector de educación y, por supuesto, también un tema muy importante que ha tenido bastante coletazos, también me refiero al tema del transporte. Y es por eso que nosotros el día de hoy hemos invitado a una autoridad, a la máxima autoridad regional en esta materia, me refiero al Seremi de Transporte, Nicolás Céspedes, a quien saludamos y le damos las gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido, Seremi, ¿cómo está? Bien, gracias por la invitación. Seremi, bueno, como para comenzar la entrevista, coméntanos un poco el tema del rol del Ministerio de Transporte en esta crisis, en esta pandemia, cómo lo han sobrellevado, cómo se han coordinado, cómo han trabajado, porque estamos claros que estamos todos aprendiendo en esto, o sea, es algo que nos vino así de golpe y estamos todos aprendiendo, no solamente en salud, sino que también en todos estos rubros que se han visto afectados con esto. Sí, claro, es una experiencia totalmente nueva, no solo para nosotros, la verdad que los países más desarrollados del mundo también han estado en problemas. Mira, del punto de vista del transporte y también de las telecomunicaciones, ha sido un trabajo bien difícil, no por el hecho de la pandemia en sí, por la gestión que podamos hacer, sino que el transporte público en general está construido para mover gente en masa. Por tanto, yo tengo una empresa que presta un servicio, una empresa privada que presta un servicio público, que se hace rentable moviendo gente. Y cuando tenemos una emergencia, a diferencia de un volcán o un terremoto, es una emergencia que exige no mover gente. Claro. Entonces, la misma pandemia va en contra de la misma naturaleza de la cual se alimenta el transporte público. Entonces, es muy difícil poder mantener en el tiempo este transporte público. Ahí yo, de verdad, me saco el sombrero por todos los gremios, porque todos han tratado de dar el máximo que han podido. Y ahí tratamos nosotros de gestionar. Pues. Hay una diferencia importante entre los que están regulados, que son aquellos que tienen un subsidio del Ministerio de Transporte, y los que no están regulados, que viven solamente del pasajero. Y ahí depende del modo que tú analices. Por ejemplo, lo primero que hicimos en las ciudades que tenemos perímetro de exclusión, que son Castro y Quillón, modificamos el programa operacional de manera tal de que funcione el transporte público, pero acotado, con frecuencias bien parcializadas, pero con certeza. Y al modificar ese programa, nosotros mantenimos el monto de subsidio. Por tanto, el transporte mayor de Castro y Quillón están recibiendo su monto completo porque están cumpliendo con una operación, aunque no sea la original, digamos. Eso hubiese pasado también en Osorno si es que hubiésemos estado en perímetro. ¿Ya? Esa es la importancia que tiene estar regulado. ¿Qué significa perímetro? Perímetro es una zona que se cierra dentro de la ciudad para el transporte público. Ya. Uno dice, mira, el Ministerio de Transporte hace un contrato con el gremio que hoy día trabaja y le exige ciertas condiciones. ¿Y acá no tuvimos eso? Acá estamos en negociaciones. Estamos en negociaciones hace 15 días atrás, un poquito más, 20 días. Ahí me tocó defender en el panel de expertos en Santiago la aprobación del perímetro. Habíamos postulado un perímetro de 10 años, 7 más 3 que era prorrogable, y nos aprobaron 5 más 2. Así que tenemos perímetro por 7 años prácticamente. Pero hoy día la pelota la tiene el gremio, porque como una negociación, el gremio está viendo si firma este acuerdo de 5 más 2, y si firman esto, yo procedo a hacer un contrato, pasarlo por Hacienda, Contraloría, y empezamos a funcionar de manera regulada en Osorno. Eso significa mucho mejor servicio. Seremi, ¿cómo lo han hecho con el tema de los subsidios? Ustedes, obviamente, estamos hablando de empresas, ¿cierto?, privadas que transportan gente. Ustedes los subsidian precisamente para transportar, sobre todo en los sectores más aislados, más rurales, de escasos recursos, de mayor vulnerabilidad. ¿Siguen pagando subsidios a aquellas empresas, tomando en cuenta de que ha rebajado mucho la frecuencia de transporte? De hecho, por lo menos en la comuna de Osorno, muchos buses rurales no pueden pasar, lanchas también de algunas localidades de la región de los lagos, sobre todo me imagino en la isla de Chiloé. Sí, la verdad que la isla de Chiloé yo diría que ha sido el menos problema, porque como hay mucho subsidio, hay mucho contrato regulado por el ministerio, entonces nosotros sí podemos meter la mano. Nosotros podemos decir, de hecho surgió espontáneamente de las propias comunidades de las islas, en ese caso en particular,
que no querían más viajes con la frecuencia que tenían, viajaban de lunes a domingo, entonces nos pidieron 2 viajes a la semana. Entonces el contrato establece un descuento por viaje, de manera tal de que yo le pueda asegurar al operador un monto para sobrevivir, estamos hablando del 50-60% del total del subsidio, Ya. En caso de que no hiciera ningún viaje. ¿Ya? También 70-80%. entre 50 y 60. Ah, 50 y si no hace 60. ningún viaje, usted tiene asegurado los costos de operación, los sueldos de los trabajadores y todo lo que ya. está ahí regulado. Entonces él puede sobrevivir. Sí. Entonces eso ha funcionado bastante bien. Lo mismo hicimos con los escolares. Nosotros los escolares tenemos 330 en la región subsidiada, de 1.700 más o menos. Y esos 330, lo mismo, se le descuenta el viaje porque no tiene clase, pero se le sigue pagando el subsidio alrededor de un 60%. Pero ahí quiero detenerme un poco, porque nosotros el día de ayer hicimos un reportaje precisamente como canal, ¿cierto?, de la verdadera crisis que están viviendo los transportistas escolares. Ellos mismos señalaban que hay muchos establecimientos que se les cancela de parte, en este caso del Ministerio de Transporte, un subsidio, que ese subsidio se lo pagan al establecimiento. ¿Y el establecimiento es el que tiene que pagar al transportista? No. ¿Cómo es el sistema ahí? A ver. No, los establecimientos educacionales, si son privados, es un trato entre privados. Nada más que eso. Ya, perfecto. Si depende del municipio, es el municipio quien contrata un servicio escolar. Ya. Lo que hacemos nosotros todos los años es preguntarle a cada uno de los 30 municipios de la región Ya. cuáles son sus necesidades para mover niños que están en situación aislada, Claro, por obviamente, supuesto. no dentro de la ciudad. Y ellos nos mandan, los DAEM nos mandan un listado, y nosotros rediseñamos lo que ya tenemos y le damos más amplitud en cobertura, en cantidad de niños y cumplimos con la necesidad que tiene el municipio. Ya. Esos contratos son directamente con el ministerio. Nosotros licitamos, la gente postula y se lo gana. Son Ya. contratos a 3 años que son revisados año a año en función de que cumplan los viajes o no. Esas personas, nosotros en el contrato les descontamos el viaje que no se hace. Como no hay clase, le descontamos los viajes y le pagamos un monto para mantenerse, que son alrededor del 50-60%, depende de cada caso. Y lo que estamos haciendo con ellos fue ocupar aquellos servicios que prestan rutas en los colegios que están repartiendo comida, por ejemplo. O llevar a los niños a vacunarse. O repartir las guías de los colegios hacia las casas de los niños. Antes se repartía, se iba a buscar los niños al colegio, ahora se va al colegio a buscar las cosas para dejárselos a los niños. Entonces ahí hay varios que han tenido más pega, digamos, y han recibido entre el 70 y el 80% del subsidio. Eso fue en marzo. Lo que estamos viendo ahora en abril, abrimos la posibilidad de que trabajaran en otras cosas, porque hay un decreto que es el 23 que dice que ellos pueden trabajar haciendo transporte privado cuando los niños están de vacaciones. Sí. Vacaciones de invierno y verano. Claro, solo de vacaciones. Y eso se extendió y ahora lo pueden hacer cuando estén suspendidas las clases, sea el motivo que sea. Por tanto, por ejemplo, si el servicio de salud quisiera tener un furgón para mover su personal, puede contratar un escolar sin problema. Público, porque es un círculo vicioso, o sea, en el fondo de qué van a trabajar si la gente tampoco sale. Hay empresas privadas también que requieren servicio de buses y hay otras que requieren de minibuses, donde yo estoy hablando de furgones escolares grandes, la gran mayoría son nuevos, los que tenemos contratados son de alta capacidad, entonces ahí se le abre una arista a ellos para seguir trabajando. Perfecto. Seremi, quiero llevarlo a un tema que ha sido un dolor de cabeza, la verdad, para todos los osorninos. Me refiero al tema que tiene que ver también con el Ministerio de Transporte. Estuvimos un poco más de un mes en cuarentena total en Osorno. Cerrada la comuna, ¿cierto? Por el aumento de los casos del contagio. Posteriormente a ello se levantó la cuarentena total, pero se mantuvo, ¿cierto?, el cordón sanitario, donde teníamos 3 puntos. Al principio, a partir de este, domingo, marcha blanca, a partir de este lunes se apuntaron más puntos, 5 más, entonces tenemos 8 puntos de control, pero el tema es los buses interprovinciales, las personas ¿cómo está funcionando aquello? ¿No están entrando, no están saliendo? Me imagino que ahí obviamente la coordinación debe ser vital con la autoridad sanitaria, con la Seremi de Salud, pero sin embargo hay cosas que no están funcionando. Sí, mira, es un tema bastante complicado porque cuando uno quiere cruzar un cordón, tiene que llevar la documentación precisa. ¿Ya? Si tú no llevas la documentación, lo más probable es que no puedas pasar. Si lo llamamos al ejemplo... caso es el código QR salvo claro, conducta. si lo llamamos un vehículo liviano, si yo voy en mi vehículo liviano particular y no puedo pasar, me devuelvo, simple. Obviamente me molesta y todo, pero no puedo pasar. Pero si lo llamo a un bus, el bus no lleva un pasajero, lleva 20 o quizás más. Entonces, un pasajero que no tenga los documentos, la normativa establece que el vehículo tiene que devolverse completo al origen. Por tanto, si viene un bus, por ejemplo, de
Puerto Octay y llega a Osorno y un pasajero tiene que devolverse. El bus completo. El bus completo. Entonces, ¿qué es lo mismo pasa con los interurbanos? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los empresarios? Mire, ¿sabe qué? Yo mejor no salgo por ahora, porque no estoy en las condiciones para poder hacerlo. Otros están saliendo, pero están llegando al borde del cordón. Sí. Y otros lo que están haciendo, están solicitando a nosotros permitirle ir a otro lado. ¿Por qué? Porque en general el viaje que se hace desde un sector rural a Osorno es para abastecimiento general o para servicio. Estamos hablando de funciones críticas. Claro. Si eso no puede ocurrir en Osorno, nosotros damos la facilidad en la cartola de recorrido que esa empresa con ese servicio llegue a otro lado. Por ejemplo, si hay un supermercado en Río Negro, por decir algo, que esa comunidad cambie su destino en el servicio y en vez de entrar a Osorno, entre Río Negro. Nosotros estamos dando esa facilidad. Yeah. No son muchos los que nos han pedido eso, porque también hay un tema de miedo de conducir bajo estas condiciones, hay un tema de sanitización, hay un montón de cosas que nosotros sí lo estamos considerando, pero hay que bajar los dineros públicos. Los dineros públicos pasan por DIPRES, se demoran más de 30 días, entonces yo creo que ya estamos a puertas de empezar a recibir más financiamiento para empezar a hacer mucho más funcionamiento. Pero Seremi, ¿de qué manera, por ejemplo, nosotros hemos estado como departamento de prensa, por ejemplo, estuvimos en el terminal de buses y llamaba la atención que tuviéramos 5 ventanillas abiertas, estamos hablando, no me acuerdo, la ETM, Bus Norte, que están vendiendo pasajes para salir fuera de la comuna, digamos, Puerto Montt, Santiago, no sé, Concepción, etcétera. Pero sí, lo único que exigen ellos es que estos buses sean tomados en la carretera. Pero igual estamos hablando de personas que están dentro de una comuna que está en cuarentena preventiva, que por algo tiene un cordón sanitario, ¿cierto? Donde tiene 8 puntos de control hoy en día, pero igual la gente sale. Entonces ahí me gustaría preguntarle a usted cuál es un poco la coordinación y también un poco el llamado a la conciencia de la ciudadanía. Sí, en eso estamos claros, sí. Pero el tema fiscalización ahí. Sí, lo que pasa es que hay varios temas legales que se cruzan. Nosotros somos un ministerio muy normativo, y todo lo que hacemos está establecido por una norma. Es muy difícil que nosotros podamos modificar algo a nivel regional. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que hay una condicionante de salud que no puede ser interpretada por el transporte. Nosotros lo que hacemos con nuestros fiscalizadores es apoyar a Carabineros dentro del ámbito de transporte y apoyar a salud. Pero, por ejemplo, no es facultad legal de un inspector del Ministerio de Transporte hacer un sumario sanitario, por ejemplo. Eso no lo puede hacer. Sí puede recomendar el uso y un montón de cosas, pero si la persona toma un bus en el terminal y se baja en la carretera o se sube en la carretera, cuando pase el cordón tienen que revisarlo. Eso ya es competencia de salud, digamos. Claro, si esa persona cumple con por ejemplo, tampoco estamos hablando de viaje a Antofagasta, la gente no sale de Osorno porque quiere salir. O sea, hay mucha gente que trabaja afuera, la relación intercomuna es muy fuerte acá y es lo mismo, por ejemplo, en Chiloé. La gente tiene que ir a trabajar, a hacer cosas, por tanto no pide pasar porque quiere pasear. Entonces es totalmente entendible. Por un lado se está solicitando que la gente vuelva a trabajar y por otro lado no se dan las facilidades de que lo haga. Entonces hay que buscar un equilibrio de manera de que podamos volver al trabajo pero sin aumentar los casos. Pero, por ejemplo, hoy día, Seremi, los buses no pueden ingresar a la comuna de Osorno. Ningún tipo de bus. Los buses sí pueden entrar. Porque ayer hablábamos con el Seremi de Obras Públicas y nos decía que no. La Seremi de Salud Lo que pasa es que, no. Los buses sí pueden entrar siempre y cuando todos los tripulantes del bus cumplan con las condiciones exigidas por Salud. Si Salud dice que las excepciones son, por ejemplo, trabajar, si viene un bus de transporte intercomunal o interprovincial, y cruza hacia Osorno porque lleva 12 trabajadores y están con su documento, lo más probable es que sí pueda pasar. Pero me refiero a buses de traslado como lo teníamos antes de que llegara esto. No, esa normalidad es muy difícil de volver con un cordón. Y buses rurales tampoco acá. Tampoco. Pero, por ejemplo, me llamaba la atención porque la semana pasada también tuvimos el tema de la ruta U22, buses que venían de pequeños agricultores de San Juan de la Costa, ¿cierto? Así que venían a vender sus productos acá a la feria. Estamos hablando de tampoco de primera necesidad, o sea, se entiende que ellos necesitan vender sus cosas, pero también tienen su comuna para vender y estamos hablando de una comuna que está en riesgo. Sí. Acá, por lo menos Osorno. Sí, ese es un caso excepcional que lo que ocurre ahí es que tú lo puedes considerar como abastecimiento, que en el fondo, o como trabajo, como es informal. Si tú dices, bueno, muéstrame su credencial de trabajo, por ejemplo. Esa persona no tiene credencial, pero sí va a trabajar porque va a vender sus productos. Entonces, hay caso a caso. Yo creo que en ese caso particular, desde mi punto de vista, yo lo dejaría pasar, siempre y cuando traiga toda la documentación. Le puedo tomar la temperatura. Ni siquiera tenía el...
Sí, pues ese es el problema. Por eso hay empresarios que dicen, no, ¿sabéis que mejor yo no voy a prestar el servicio por este momento? Y la gente queda desconectada. Entonces nosotros lo que preferimos es darle la opción de llegar a otro lugar. Eso sería la mejor opción, digamos. Seremi, quiero hacerle una pregunta, a ver si es un poco compleja. Estamos hablando de, claro, la salud es prioritaria, ¿cierto? La salud está por sobre todas las cosas. Sin embargo, hemos escuchado al presidente Piñera, al ministro Mañalich, al ministro de Trabajo, no sé, al gobierno, ¿cierto? En el fondo, dar un poco facilidades para que se pueda, porque obviamente esto nos ha afectado a todos, estamos hablando del desarrollo económico, ha disminuido. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cómo lo ha hecho el Ministerio de Transporte como para, en el fondo, velar por la salud de las personas, pero a la vez también velar por el desarrollo económico? Estamos hablando de transportes, tenemos el paso internacional, el segundo paso internacional más importante de Chile, entonces estamos hablando de camiones, de camiones de rubros productivos, llámese la carne y la leche acá, por ejemplo, en esta zona, que son muy importantes. ¿De qué manera están equilibrando precisamente eso? Salud versus desarrollo económico. Sí, mira, eso es lo difícil, pues es el desafío. La verdad que sí se puede. Yo diría que es bastante factible hacerlo, pero es extremadamente caro. Si yo voy a sanitizar, por ejemplo, todos los buses de la región, tendría que sanitizar 5.000 buses todos los días a 20.000 pesos, o sea, estamos hablando de un desfalco tremendo en caso de poder hacerlo. Por tanto, lo que se pretende es volver poco a poco, siempre y cuando ese poco no afecte lo de salud, ¿ya? Eso lo hemos logrado en varios lugares. Por ejemplo, en la provincia de Palena nosotros seguimos manteniendo todos nuestros subsidios, todas nuestras barcazas, y tenemos 0 casos hace mucho tiempo. En Chiloé ahora hace poco salió en Ancud, pero la gran cantidad de las comunas de la isla no tienen caso. Y te cuento, por ejemplo, el caso de Quinchao, donde hay 10 islas interiores donde todos los días se mueven barcazas. Entonces, una forma de reaccionar rápida es mantener la conectividad, que es importante mantenerla, pero mantenerla para lo esencial. Si yo tenía un viaje una vez al día, hoy día voy a tener que permitir ese viaje 2 veces a la semana. Y que vaya una persona por familia, y que el espacio sea para carga y no para pasajeros. Entonces esas cosas las hemos estado modificando. El problema principal ocurre, yo diría, en el transporte público urbano. Porque hoy día el transporte público urbano que vive de la gente que anda en la calle, hoy día la gente no anda en la calle. Claro. Por tanto, ¿qué pasa con esos empresarios? ¿Qué pasa con ellos, Seremi? Los choferes salen de a poco, se coordinan con los representantes legales. En el caso de Osorno, yo te cuento, hasta antes de la cuarentena nosotros teníamos alrededor de 12 buses dando vuelta. Hoy día tenemos como 150. Son 350 buses en total. Entonces, han ido coordinándose con nosotros. Nosotros les hemos dicho, mira, salgan en bloque en la mañana, después no salgan hasta la tarde. Nosotros tenemos un decreto que permite hacer eso en la hora punta. Y ellos han ido cumpliendo. La línea 7, por ejemplo, es la que más está activa. Ahora se suman a 200. Entonces, de a poco hemos ido recuperando lo que habíamos perdido. Pero ellos también necesitan seguridad, pues. Ellos no tienen los elementos, por ejemplo. Hicimos una presentación al gobierno regional, se bajaron los recursos, se traspasó a DIPRES para reasignar a los municipios. De hecho, nosotros nos van a llegar más de 1.000 millones. Para que le entreguen, en este caso, las herramientas para que puedan prevenir. Exacto, ese plan viene considerado para que el municipio tome ese dinero, contrate a gente para sanitizar espacios públicos y generar un espacio público donde los buses puedan ser sanitizados, por ejemplo. Eso se puede hacer, lo hacen hoy día algunos alcaldes, en Puerto Montt se hace. En Castro también se hace, y sería bueno que nosotros nos aplicara para poder ayudar a los conductores que están sacando su bolsillo. Perfecto. Seremi, la semana pasada hubo una movilización a nivel nacional, una manifestación de los taxis, los colectivos y de los transportistas escolares, donde hicieron llegar una carta a las distintas autoridades de la región, ¿cierto?, solicitando un sueldo mínimo hasta que pase la pandemia. ¿Por qué? Porque ellos, por lo menos en la provincia de Osorno, en la comuna de Osorno, ellos vienen señalando que desde el estallido social, primero, recuerde que tuvimos el tema de la crisis del agua, después el estallido social, ahora la pandemia, y puede que venga otro estallido social después de esto. Entonces están bastante complicados. Ellos enviaron una carta, tengo entendido que eso está a nivel central, pero ¿cuál es la realidad, digamos, y cuáles son las gestiones que está haciendo en este caso usted como autoridad con ellos? Hay que diferenciar bien en quién es quién aquí, ¿ya? Hay un grupo que son propietarios, ¿ya? Hay gente que tiene varios taxis colectivos,
Y hay que tomar en cuenta que tampoco dan boletas, o sea, son sí, formales. Es un gremio que en realidad está inscrito como formal dentro del ministerio, pero desde el punto de vista de impuestos es informal, porque no pagan impuestos en el servicio de impuestos internos de manera directa. Entonces, eso también les afecta en recibir beneficios, porque como no están ahí también tienen un contraste bien fuerte. Pero yo diría que el Ministerio de Transporte tiene mucho beneficio, no digo que no se lo han ganado, porque trabajan duro, sí, pero tiene mucho beneficio para los representantes legales y para los dueños de vehículos. Nuestro registro es un registro que tiene incorporada la patente, el chasis de motor. Nosotros vemos vehículos. Entonces, hay una realidad que nosotros sí subsidiamos, que es al dueño. Por ejemplo, ahora viene el subsidio de las 3 UTM, que es un subsidio que sea anual a los dueños de las máquinas. Eso se empezó a pagar el viernes en Tesorería General. ¿Y ese subsidio para qué es? Para los gastos de transporte público. Está metido hace varios años y siempre se ha dado porque es una parte del consumo de ellos, de operación, de combustible y un montón de cosas. Se liberó el viernes pasado a través de Tesorería y eso llega a los dueños de buses. ¿Ya? Cuando uno tiene, por ejemplo, el perímetro de exclusión, también llega a los dueños de las máquinas. Pero es muy difícil llegar hasta el conductor. Entonces, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, dentro de los perímetros, es que el representante legal distribuya la plata a través de los conductores con un bono si es que trabajan los días feriados, por ejemplo. Es una forma de repartirlo. Pero como Ministerio de Transporte no podemos llegar directo a darle un beneficio al conductor, porque ahí sí que hay una informalidad. Entonces, el conductor le arrienda el bus al propietario y pasa a ser como un microempresario. Entonces no hay un contrato por medio, hay un montón de cosas que no circulan bien. Por tanto, el Estado no puede darle un beneficio directo a alguien específico como el conductor del gremio del bus. Lo que hace el Estado es definir cuánta plata tiene y cómo la puede repartir. Y va a ser transversal, la reparte en función de la condición socioeconómica. Y para eso hay una ficha, un registro social de hogar, y hay una ficha social del municipio. Claro. Entonces, nosotros como hace 20 días atrás mandamos un oficio a los representantes legales y le dijimos, miren, mándenos todo el listado de los conductores que ustedes tienen para nosotros registrarlo en el ministerio y poder tener certeza de que esas personas son las afectadas. ¿Ya? Eso hemos recibido mucha información y, por ejemplo, en el caso del dinero que se traspasó al gobierno regional a los municipios, nosotros pusimos una cláusula ahí que tengan preferencia a la gente que trabaja en el transporte en ser contratadas para sanitización. Entonces esas cosas las podemos hacer. Seremi, bueno, yo sé que nadie tiene la bolita mágica ni nada, pero ¿cuál es el análisis que han hecho, el estudio que han hecho ustedes con respecto a este retorno a la normalidad? Sabemos que va a ser muy difícil, sabemos que va a ser muy paulatino, tomando en cuenta de que tengo entendido que los buses tienen que, por lo menos en su capacidad, al 50%, no pueden más, o uno en cada asiento, una cosa así, tienen que tomar la distancia social, los minibuses un poco menos. ¿Cómo va a ser este retorno a la normalidad, Seremi? Mira, en un principio no teníamos la restricción de la mascarilla, por ejemplo. Eso era fatal. La Seremi Salud emitió una resolución donde se bajaba la mitad de la capacidad, los colectivos no solo tenían 2 pasajeros, pero justo en el instante salió lo de la mascarilla y ahí estuvimos trabajando para poder sacar esa restricción para que se pueda mover la gente, porque ya con mascarilla cambia la cosa. Claro. La verdad que no es absoluto, pero cambia bastante. En Chiloé estamos viendo un piloto para poder separar al chofer con una cabina. Estamos tratando de relacionarlos más con los representantes legales para que hagan horarios particulares. Ellos siempre andan dando vueltas buscando pasajeros, pero si se coordinan en algunos puntos, lo estamos logrando. Pero es difícil volver si la restricción permanece. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es tratar de que el cordón sanitario, estoy hablando de la gran parte del gabinete, tratar de que el cordón sanitario funcione mejor desde el punto de vista de la modificación de ciertos recorridos, de la ampliación de ciertas pistas, de la apertura de ciertas partes de la Ruta 5. Hoy día tuve una reunión bien interesante en la mañana, el intendente pidió que yo interviniera también en el trabajo que están haciendo acá, y la verdad que el conocimiento de la gente que está aquí es mucho, tienen muy claro cuáles son los problemas, y estamos proyectando la solución ya para poder empezar a abrir ciertas calles y la gente se pueda desplazar de manera más fácil, porque no es normal que alguien esté en un taco 3 horas, ¿ya? Menos en la situación de hoy día donde no hay tanto flujo. Entonces, primero, arreglar esa condición, que la gente se pueda desplazar, si va a salir a trabajar, que lo haga de manera ágil. Segundo, hacer el monitoreo de los casos. Si los casos se mantienen con pocos casos, digamos, bajo nivel, lo más probable es que nosotros empecemos a solicitar a través de salud, obviamente, el intendente, que este cordón se empiece a acabar, como pasó, por ejemplo, en Chillán. Pero si aparecen más casos, si tenemos muchas denuncias que la gente no usa mascarilla, que el transporte público no está respetando el borde, si eso sigue así, el cordón va a seguir. Por tanto,
como tú bien decías, el llamado es a la ciudadanía, y no solamente a los usuarios, sino que también a los empresarios. Porque por el afán de seguir produciendo en esta crisis, yo estoy pasando a llevar varias reglas. Entonces, ahí yo diría que si todos colaboramos, yo me atrevo a decir que en 15 días menos podríamos sacar el cordón. Pero si esto continúa mal, el cordón va a durar mucho más. Así que va a depender de todo. Un llamado a la conciencia. Y lo mismo quiero pedirle, Seremi, ya estamos finalizando esta entrevista. Ahí tiene su cámara, el llamado a la ciudadanía. Sí, mira, la verdad que nosotros nos hemos encontrado con casos bien particulares. Los Muermos, en Calbuco, en Mapuyehue, hemos tenido fotos, tenemos mucha gente conocida, dirigente, que nos manda fotografías de buses repletos. Hay gente que no está con mascarilla. Hay empresarios que siguen llenando buses. Hay colectiveros que cuando estaba la restricción de pasaje igual llenaban los buses. Es muy grave lo que hacen, porque pan hoy día me va mañana, porque si yo me llego a contaminar como chofer, nosotros como Ministerio de Transporte tenemos que prestarle el apoyo a la Seremi de Salud y tenemos que cerrar toda la línea. O sea, el impacto económico de eso y el impacto de salud es gigante. Entonces, por llevar un pasajero más, es una conciencia que tenemos que considerar. O sea, hay gente que se está muriendo. Hay gente que se muere por la enfermedad. Tenemos varios muertos en el país. Entonces, por eso te digo, seguir haciendo tu vida como si no pasara nada es algo bien particular. Mira, yo no soy quien para decirlo porque yo tengo mi sueldo. Hay gente que tiene que salir obligada para ganarse la plata. Pero cuando salgan, háganlo con responsabilidad. Lleven sus documentos, lleven un par de mascarillas, si quieren háganselo en la casa con una polera. Hay muchas cosas en donde uno puede ayudar a los demás. Perfecto, Seremi, muchas gracias. Gracias a ustedes. Esperemos tenerlo pronto nuevamente por acá. Gracias. Con nosotros el Seremi de Transporte, Nicolás Céspedes, comentándonos más detalles respecto de la cartera de este Ministerio de Transporte, que es tan importante y vital, ¿cierto?, en nuestra región, sobre todo por lo compleja que es geográficamente. Nosotros continuemos junto a nuestra sintonía, tenemos más invitados.